Hola fanáticos de la cultura pop y el mundo del entretenimiento, aquí está su fiel creador de contenido Johnny Cés para recoger desde lo que tuve la oportunidad de ver en este mes mis favoritos de diciembre. Cabe aclarar que este es un video que voy a estar tratando de hacer todos los finales de mes, donde voy a estar mencionando todas las cosas que pude ver, mis cosas favoritas en cuanto a series, películas, música, libros, todo lo que yo tenga la oportunidad de, digamos, disfrutar en mis tiempos de ocio para compartírselos en todo un resumen. Dicho todo esto, comencemos con el video. De hecho, antes de comenzar con este video, los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios recomendaciones e ideas de nombres para nuestro Army o la comunidad que estaremos creando a lo largo de todo este tiempo. Me hace mucha ilusión, pero realmente no sé cómo llamarle a mis seguidores, a mi comunidad. Así que comenten ahí abajo que yo sé que ustedes tienen muchas ideas. Bueno, yo voy a estar viendo una lista, que esto voy a tener que hacerlo todos los meses para realmente decirles cosas que pude ver. Recuerden que también en base al contenido que estoy creando en este canal, siempre tengo que estar como que al pendiente de las últimas películas, las últimas series, las últimas canciones, para poder hacerles contenido al pie del cañón. Realmente ahí todo lo que va saliendo mes tras mes, que es muy complicado, pero bueno, haré mi mayor esfuerzo. Entonces, aquí tengo en mi teléfono favoritos del mes de diciembre. Bueno, en el caso de las series, vuelvo y les reitero que estos favoritos son en base a cosas que tuve la oportunidad de ver en el mes de diciembre. No es que hayan salido como tal en el mes, ni nada por el estilo. Aquí en las series, increíblemente, y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser posible después de la cantidad de piedras que le tiraste a la serie? Pero, no sé, siento que de una forma u otra me llamó la atención la serie. Era, digamos, una franquicia que necesitaba en mi mente darle fin, que es Loki y su temporada 2. Sí, no me juzguen, pero la tengo como de favorita porque es la que tuve la oportunidad de ver. Sé que la critiqué, sé que hablé, a ver, no es que la critiqué, sino que di mi punto de vista acerca de la serie, que era innecesaria, que verdaderamente si me iban a regalar una temporada 2, ya el desenlace que dejaste en la primera temporada era necesario terminarlo en 1 o 2 capítulos y los otros 4 capítulos haberme introducido un nuevo villano, una nueva historia, y creo que la serie hubiese terminado un poco mejor. Ustedes saben que ya esta segunda temporada como tal fue para darle un cierre a lo que es el personaje de Loki. O sea, un adiós, un bye bye, un no te voy a ver más, a no ser que se cumpla el rumor que está circulando por las redes de que van a renacer o a traer a los 6 Avengers originales, y a lo mejor él también sale de donde se quedó y vuelve a incluirse nuevamente en la próxima fase del universo de Marvel o algo así. En las películas, reiterándole que estas cosas son atemporales, yo nunca había tenido la oportunidad de verla y este mes fue que la vi y me encantó. Aquaman. Ustedes van a decir, ¿cómo puede ser posible que tú no hayas visto Aquaman? Y más que en este preciso mes se está estrenando en cines la segunda parte. Y ese fue el objetivo principal: ver la primera película, entenderlo todo para ver la segunda película, que a lo mejor yo no la veré este año, sino a principios del próximo año, en enero. Ustedes saben que de este lado del charco en Latinoamérica todo llega un poco después, pero sí, me encantó. El personaje de Aquaman, Jason Momoa, es un excelente actor. Y todos los papeles que he visto, como es el caso de la serie, sí, es verdaderamente una actuación magistral. Y obvio, ustedes saben que a pesar de que en este canal hemos hablado bastante del universo de Marvel, me gusta también el universo de DC, a pesar de que ya todo lo que hayan sacado es una caca. Y espero el próximo año con producciones que uno está esperando, como es el caso de Joker 2 o esa serie o película, discúlpenme qué formato es, que le van a hacer a Batman Asylum, sea todo un renacer en esa industria, que me dio mucho gusto después de tanto tiempo ver la película de Aquaman. Unos efectos visuales increíbles que yo me preguntaba, no sé, tendría que buscar el behind the scenes de la película, cómo pudieron hacer toda esa producción cinematográfica, el pelo moviéndose bajo el agua. Bueno, fue increíble, verdaderamente esa película es un espectáculo. Y si tú de casualidad estabas como yo, que aún no la has visto, te la recomiendo porque sé que te va a gustar. Otra película que tuve la oportunidad de ver, que sí es de este año 2023, no recuerdo cómo se llama en inglés, pero la traducción en español es Hijos de Perra. Aquí voy a estar poniendo una foto o un póster de la película. Oigan, si realmente se quieren reír bastante con una película de comedia, que hace rato no tenía la oportunidad de ver una así,
Hijos de Perra es tu elección. Verdaderamente no pensé divertirme tanto con una película de perros, porque sí, básicamente es una película de perros de esas que recuerdo que antes eran estos perros adorables que siempre hacían ese papel de héroes, que siempre salvaban el mundo al final del día. Pues no, querido amigo, esta película te va a sacar de onda porque ves a los perros diciendo palabras obscenas, cosas relacionadas con, no sé, con el mundo actual, de ir a un antro, de ir a una disco, de emborracharte, de orinar o marcar el territorio. Pero bueno, en idioma canino. Y verdaderamente me eché muchas risas con esa película porque es muy actual a pesar de que los principales o los personajes de la película sean perros. Y bueno, de la comedia saltamos para el terror. Creo que a partir de estos primeros videos que estoy creando en este canal, ya es momento de que se percaten y se den cuenta que el género que más me llama la atención a mí es el terror. Y una película que tuve la oportunidad de ver este mes, tratando de buscarla por todos los lados hasta que la tuve en mi poder, fue Saw 10. Oh my God. Debo decirles que esta saga no decae, no sé por qué. Si es tanto el horror que invade cada una de sus películas o que su director siempre sabe como que rebuscar para no aburrirte y después de 10 películas decir, ay, esta película es aburrida, no me llamó la atención. Pero en el caso de Saw 10, sin palabras, continúa el horror, continúa el enganche, continúa ese sentimiento de estarte comiendo las uñas, porque verdaderamente fue increíble y más que le da continuación a lo que pasó en la novena parte. No pienso adelantarles nada porque ya sería bastante spoilers hablarles algo mínimo. Ya verdaderamente la trama no es tan abarcadora, pasa esto, ok, manos a la obra. Ustedes saben, el que está detrás de todo lo relacionado dentro de la película hace de las suyas, y para qué contarles todo lo que pasó. Y por si fuera poco, nos dejaron una escena post créditos que Dios, sí, ya les anuncio y les adelanto que va a haber una 11ª parte si sucede, pero esa escena post créditos dio introducción a que eso fuera posible y me encanta. Sobre todo lo que se trató en esa escena post créditos, porque no sé, no puedo adelantarles mucho. Vean la película que estuvo muy genial. Ya para cerrar este video, déjenme decirles que por mi trabajo este mes me ha sido complicado ver otras series, ver otras películas, escuchar bastante música. Y además, por si no lo saben, yo llevo años trabajando en plataformas digitales, como es el caso de YouTube. Y este viene siendo como un segundo canal. Yo tengo un canal principal, se llama Johnny's Dose, que aquí voy a estar poniendo el enlace. Es bastante complicado hacer todas las cosas al unísono. Me vuelvo loco, me quedo sin tiempo. Pero bueno, este canal nunca se va a quedar sin contenido. La parte de la música, creo que habían otros acápites como libros y demás, pero ya, por todo lo que les mencioné, me ha sido completamente imposible. Pero si tengo que mencionar una que otra música o álbum que me encantó o que escuché y me gustó en este mes de diciembre, Tate McRae con su segundo álbum de estudio Things Later, que como dije en un short, no me pareció tan magistral o tan qué disco tan genial. Simplemente un segundo álbum de estudio con el cual la artista se dio a reconocer ya a nivel global. Porque, repito, es un artista que ya lleva bastantes años trabajando en su carrera musical, hasta que llegó ese sencillo Greedy, que ya le dio la vuelta al mundo y dio el reconocimiento tan global que tiene en la actualidad, y sacó este segundo álbum de estudio Things Later, que vi, no sé, las canciones de forma general las vi bastante lineal, de esos álbumes que una canción se escucha parecida a la otra, sinceramente. Pero oye, creo que existen otros temas como Exes que me fascinaron junto con Greedy, y hasta ahí vamos a dejarlo. Otro disco que me gustaron una que otra canción, también lo vi un poco lineal, que se escucharon unas canciones con otras, pero eso no le quita el mérito, que fue Pink Friday 2. Esa segunda parte o continuación tan aclamada por los Barbs de la talentosísima rapera Nicki Minaj, con muchos temas que me parecieron fenomenales, como es el caso de Everybody, de Super Freaky Girl. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a este resumen o mis favoritos del mes de diciembre. Comenten más abajo su lista en cuanto a series, películas, música, libros, todo lo que ustedes hayan tenido la oportunidad de disfrutar a modo de entretenimiento o a modo de cosas virales o actuales del mundo del internet. Gracias por ver el video hasta el final. Les deseo un feliz año nuevo, que pasen un feliz año. No sé realmente cuándo va a salir este video,
pero ya les estoy deseando un feliz y próspero 2024. Nos vemos ese nuevo año con mucho más contenido y espero que les guste todo lo que tengo para ofrecer en esos nuevos 12 meses. Y agradecido a cada una de las personas que le han pulsado hasta el día de hoy a ese botón de suscribirse. De verdad no saben la ilusión que me hace este proyecto crecer, traerles más contenido, ver muchas más series, ver muchos temas, porque sí, en estos meses o en este primer mes de este proyecto como tal, me he enfocado mucho en análisis de series y demás, pero en este año venidero voy a tratar de traer videos más elaborados con guiones, que por eso no he abordado otros temas relacionados con el mundo de la cultura pop y el mundo del entretenimiento, porque llevan más tiempo, llevan a analizar, buscar información, guiones y demás, pero se los prometo que se los voy a traer en este 2024. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Yonex y en este canal siempre voy a decir lo que pienso. Trabajen duro, pero nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.